Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Bla Bla Legal, el podcast legal del Estudio Gales Monteagudo. Hoy estamos acá con el doctor Emir López. El doctor Emir es especialista en Derecho Penal. Y sí, vamos a estar hablando justamente del tema que está en boca de todos en estos días, que es la denuncia penal por abuso sexual que ha caído en 3 jugadores de Alianza Lima. Entonces, para empezar, ¿qué se necesita legalmente para que una denuncia, en este caso por presunto abuso sexual, sea considerada válida, digamos, y pueda proceder a una investigación? Bueno, para considerarse válida y para que se inicie una investigación tiene que existir una prueba. Esa prueba hoy en día hasta a veces son las mismas indicaciones de la víctima. ¿Quién debería pasar algunos exámenes médico-legistas, sustentar, en el caso de esto de los jugadores de Alianza Lima, me imagino de que tiene que haber otro tipo de pruebas también, o sea, no solamente las que van a probar si existió o no existió una relación carnal entre ellos, sino también desde qué momento llegaron al hotel, la hora, quiénes estaban, cómo fue, y quién les invitó y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, si hablando ya del caso de los jugadores de Alianza Lima, si ella diera como prueba una conversación de WhatsApp previa suya con los agresores, ¿eso podría considerarse una prueba para que pase investigación? Es una prueba en la cual ella va a sustentar de que asistió por invitación de ellos. O sea, me imagino que en la conversación debe haber, ven para acá, que vamos a pasarla bien, o vamos a conversar, o vamos a tomar algo. Claro. Entonces debe haber ese sustento previo para llegar después al hecho que se va a investigar del modo delictivo que ocurrió, ¿no? Claro. Bueno, siguiendo en la línea un poco de las pruebas, ¿qué pruebas son determinantes en este tipo de denuncias? Obviamente esto es en base a tu experiencia. ¿De repente basta la declaración de la víctima o qué tipo de pruebas sirven en estos casos? De todas maneras, la declaración de la víctima es una prueba esencial porque va a contar cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Claro. Pero también tiene que ser sustentada con pruebas objetivas. Es decir, si ella dice que ella ha dicho que ha sido violada o ha sido acosada o ha sido, no sé, pues ha tenido relaciones contra su voluntad o ella estaba en un estado de incapacidad, va a tener que sustentarlo. ¿Y cómo lo sustenta? No solamente diciéndolo, sino también con pruebas. Acá entra mucho el tema de pericia, mucho el tema de pruebas, ¿no? O sea, van a hacer el examen de alcohol, si consumió alcohol, van a hacer el examen físico para ver. En este caso que ella ha denunciado, de no entendido, según la información que ha corrido, esto sucedió en Uruguay y luego ella ha esperado volver a Argentina porque ella estudió en Argentina y ha hecho la denuncia en Argentina. Sí. Por ejemplo, algo como la prueba de alcohol ya no es factible. Quizás no, pero vamos a ver qué es lo que ella tiene guardado. De repente ella sabía perfectamente qué prueba necesita para poder hacer una denuncia. Ahora, la civil, quien debe investigar esto son las autoridades uruguayas. Por una protección a la mujer, por una protección a la víctima, quizás las investigaciones van a ser hechas en Argentina. Y obviamente con una coordinación. Bueno, justo con eso, otra pregunta que tenía, que es, en teoría, o sea, yendo a la teoría, ¿quién es el juez competente? ¿El de Uruguay o el de Argentina? El juez competente sería el de Uruguay, pero previamente al juez, las investigaciones las tiene que llegar pues el Ministerio Público de Uruguay. Claro. Y después ya obviamente va a tomar como residente todo ese juzgado, pero como te vuelvo a recalcar, por un tema de protección o de repente un tema de economía o por un tema de que ella es argentina y vive en Argentina, ya tiene que haber una coordinación previa entre ministerios públicos de ambos países para seguir la investigación, ¿no? Claro, pero acá en este caso manda en el país en donde sí sucedió siempre, el delito. Siempre es así, pero hay casos en el cual previa coordinación podría llevarse a cabo las investigaciones en otro lugar, siempre y cuando es el hecho de que se realicen investigaciones, no se borre evidencias de otro lugar o no se altere evidencias del otro lugar. Entonces ahí tiene que tener mucho cuidado por las autoridades, ¿no? Claro.
Mira, para cerrar el tema, la parte de las pruebas, te voy a lanzar 5, digamos, llamemos de tipos de pruebas, ¿no? Pruebas. Y quiero que me las pongas de la que tú crees que tiene más peso a la que me... Correcto. Ya. Entonces son examen médico, eso incluye también alcoholemia, ¿no? Sí. Peritajes, mensajes, videos, y no sé si se podría considerar ahí testigos o esa parte. También. También sí, testigos, son esos 5. Prácticamente lo has dicho en el orden más importante. Tal cual. Sí, porque, o sea, los exámenes médicos son esenciales. Los peritajes que se realicen también son esenciales. ¿Y cuál es la diferencia entre el examen médico? Lo que pasa, por ejemplo, ¿no? En este caso, específicamente de violación sexual, el médico legista tiene que acreditar si hubo relaciones sexuales recientes, si hubo violencia, si hubo actos donde podría existir lesiones en otro lado del cuerpo por la supuesta violencia que se ha incurrido. ¿Correcto? Esa es la parte del examen. Es el examen, exactamente. Los peritos van a acreditar si existe o no restos, por ejemplo, de semen después de haber tenido relaciones sexuales. Claro. Hasta pueden pedir un ADN para ver de quién es el semen de la persona que pueden haber encontrado. No solamente eso, sino también hacen exámenes toxicológicos, examen de alcoholemia, otro tipo de exámenes a la estruza o a la ropa de la víctima para ver si ha existido violencia, si hay restos de semen, si hay restos de sangre. O sea, tanto el médico legista como el peritaje son 2 pruebas muy, muy importantes, ¿no? Y, por ejemplo, si sigo el orden que me has dicho, mensajes y videos estaría por encima de testigos. Yo creo que los videos vendría a ser como en tercera. Así es, de ahí vienen los testigos y vienen los mensajes, ¿no? Claro, también depende de qué contenido tiene el mensaje. Claro, porque si es un mensaje que tiene audio y video, o es audio, es esencial, ¿no? Claro, y por ejemplo, en este caso de los jugadores, se está pidiendo, oye, en ese hotel, de hecho que hay cámaras. Sí, claro. ¿Por qué no las sacan? Pueden pedirlo, estando en Argentina, las cámaras del hotel, el juez. Sí, por supuesto. Está dentro de su... Sí. Claro que lo pueden pedir. Ahora, vamos a ver, las áreas comunes tienen cámaras. Claro, de repente Pero- un pasillo. Claro, se va a ver cuando ingresa y cuando sale. De qué manera ingresa, de qué manera sale. Ahora, la privacidad, la única manera de tener un video es si uno de las personas que está en este problema ha filmado o tiene alguna evidencia pues que haya grabado, por ejemplo ella, no sé ni siquiera alguna prueba así, ¿no? Claro. Bueno, pasando a la parte de las pruebas, te van a hacer una pregunta un poco general, a ver cómo la vamos a aterrizar. ¿Cómo se analiza jurídicamente lo que es el consentimiento? ¿En qué situaciones ya se considera que no hay consentimiento? Ya, a ver, ya existen muchas, este tipo de criterios ya han sido evaluados a lo largo del tiempo por muchas autoridades peruanas y extranjeras, ¿no? Y siempre, y cómo empezó a tratar de querer dar exactamente si existe consentimiento o no existe consentimiento en la víctima. Muchas autoridades se han equivocado y han mandado a la cárcel a personas que decían la verdad, que había consentimiento con la víctima. Hasta el día de hoy se pueden seguir equivocando. Pero es una interpretación en la cual no solamente se tienen que basar en la declaración de la víctima, sino también en su perfil psicológico, ¿correcto? También en cuántas veces ha podido haber tenido un contacto con la persona que supuestamente es el agresor. Si han tenido algún tipo de relación, si son amigos que recién se conocen. Entonces, para que exista el consentimiento, tiene que ser declarada la voluntad expresa de la agraviada en permitir llegar a tener relaciones o llegar a tener actos puramente sexuales, pero con su aceptación voluntaria. ¿Correcto? Pero esta se puede expresar de diferente forma. Hay personas que No, pensan sentimiento y después dicen que no. Claro. Y eso también es, digamos, Sí, por eso mismo, ¿no? Entonces,
ahí ¿qué es lo que le queda al supuesto investigado? ¿Qué le queda? Que su defensa de una u otra forma trate de tener un peritaje psicológico de la supuesta agraviada en relación a ello, porque han determinado casos de violación sexual de este tipo, donde supuestamente no había consentimiento, pero las pericias psicológicas decían de que la supuesta agraviada podría mentir, que ya ha tenido problemas, o que ha tenido problemas, no sé, pues en infancia o con otras personas, y por ende podría estar mintiendo dentro de este proceso. Entonces, ya es una estrategia de defensa que debería seguir la otra parte, obviamente, claro, que es tedioso, preocupante, claro, pero hay maneras de descubrir que alguien puede mentir, ¿no? Ya. ¿Qué pasaría, o en qué caso sería, si durante la investigación te concluye que los hechos que han denunciado, en este caso contra los jugadores de Alianza y el delito de abuso sexual, no pueden probarse? Eso no significa necesariamente que ellos sean inocentes, pero tampoco significa que sea una denuncia calumniosa. Claro. O sea, es como que un punto medio, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que si no hay manera de poder investigar, van a tener que archivar el caso. Y entonces quizás sí cometieron el hecho y se la libraron de una manera, o quizás también puede ser que la agraviada haya inventado todo esto por algún interés económico, un interés particular, y podrían los jugadores de Alianza hacer una denuncia contra ella por la persona de esa calumniosa, ¿no? Pero si el caso se archiva porque no hay suficientes pruebas, no quiere decir que son inocentes tampoco. No, claro, no quiere decir inocentes, pero o sea, si no hay pruebas, podría ser cualquiera de los dos escenarios. ¿Con qué sustento ellos podrían denunciar, digamos, denunciarlo ahí? Lo que pasa es que a veces la persona se equivoca y cuando le archivan el caso, dice, voy a ir a demandarlos a ellos y le dice denuncia calumniosa, y al final el proceso de denuncia calumniosa no resulta. ¿Por qué? Porque se asume de que sí pasó algo, o sea, sí hubo evidencias, sí hubo litigios, sí hubo... Y para la víctima sí era delito. De repente para las autoridades no, pero para la víctima sí, eso no quiere decir que esté mintiendo. Claro. Entonces ahí ya tiene que seguir una nueva investigación para llegar a la conclusión final que si denunció simplemente por una cuestión de lucro, de placer o de hacer daño, o denunció porque asumió que sí era un delito, pero realmente no lo era. ¿Correcto? Claro. Entonces hay personas que piensan, no, él me está robando, me ha robado. No, de repente no es un robo, es otra manera, es un hurto, es una apropiación ilícita, o es otro tipo de delito. Entonces la gente en común no sabe diferenciarla, entonces podría ocurrir eso. Claro, y también está el lado de que, pongámonos en el caso de que eso no hubiera sucedido y que fuera inventado, y si sucede esto de que se archiva por falta de pruebas, digamos, ya yendo un poco fuera de la parte legal, ellos igual van a quedar con la imagen de que sí, ¿me explico? Claro, va a quedar con esa imagen de presuntos violadores, ¿no? Claro. Le ocurrió a un jugador, no me acuerdo su apellido. Y hasta les convendría que eso, si es que es mentira, que eso avance. Claro, para limpiar su imagen. Y decir, fue mentira y que quede una manera establecida dentro de un proceso, ¿no? Claro, hay personas que sí buscan eso cuando están seguros de que no hicieron nada malo. Pero acá creo, según los primeros informes que han dado, es que sí ha existido, pues, digamos que alcohol, un encuentro. Y encuentro que quería que acabara en algo sexual. Obviamente. ¿No es cierto? Entonces, por eso creo de que hay indicios que son razonables, como por la imagen de ellos ya también estaba deteriorada por varios. Sí, no, o sea, eso es algo que ha desatado también la molestia de los hinchas. Yo te decía que le ocurrió esto a un jugador de fútbol, no me acuerdo su apellido, hace unos 4 o 5 años atrás en Paraguay, un jugador peruano. Jugaba en un equipo, si no me equivoco, era el Guaraní de Paraguay o era el Sol de Oro de Paraguay. Y era un jugador peruano, no estaba en selección, pero era un jugador que tuvo un encuentro con una señorita paraguaya y lo denunció y tuvo que afrontar la... En el mundo del fútbol pasa un montón, ¿no? Sí, y en Argentina, el caso de los jugadores de Vélez, que también hace esos 4, creo, y los denunciaron mismo delito, y bueno, en ese caso, al final era mentira.
Era mentira. Pero, o sea, no solamente a jugadores de fútbol le pasa eso, ¿no? A cualquier persona un poco mediática está expuesto a que se cruce con alguien que quiera buscar alguna finalidad. Acá en Perú pasa muchas veces, pero no por futbolistas, ¿no? Sino de otra manera. Claro. Y en ese escenario, digamos, en que no fue, y hay una denuncia posterior por calumnia, calumnias, no, Denuncia calumniosa. calumniosa. Sí. ¿Qué consecuencias legales tiene ese tipo de denuncia? Bueno, si se puede sustentar en que Estamos viendo el caso de que se sustenta. se sustenta en que la señorita mintió, en que y ella lo ratifica, lo confiesa o simplemente se dan cuenta que lo quiso hacer por dañar, entonces te lo por seguro de que al hacérsele en contra de ella una denuncia por denuncia calumniosa, va a tener que pagar las consecuencias legales y también posiblemente con pena privativa de libertad y con una reparación civil muy grande, ¿no? Claro. Muy grande, porque estamos hablando son jugadores de selección nacional y son jugadores de cosas nacionales. Claro. Y ahorita, por ejemplo, no van a jugar en ningún equipo. No, los han separado. No, la parte que los separan no pueden ni siquiera No, o sea, no irse a jugar en otro lado, ¿no? Y no va a poder, me imagino, no sé, se retiran por la situación, no va a poder encontrar ni siquiera un trabajo de entrenador de menores. No. Nada. No. Claro, o sea, ya están como que crucificados. Ya por la sociedad están crucificados ahorita. Ahora vamos a esperar qué es lo que pasa dentro de una investigación penal, ¿no? Claro. Y mientras no existe una sentencia, ¿qué derechos mantienen, digamos, los denunciados en este caso frente a, bueno, toda esta presión mediática y social que se da? Lo que pasa que nosotros como personas del derecho, lo primero que nos enseña cuando entramos a las aulas es de que toda persona es considerada inocente hasta que se pruebe hasta que se pruebe lo contrario. ¿Correcto? Entonces, ellos son inocentes hasta ahorita y deberíamos respetar eso. Pero hay personas que ya, como hace un rato manifestamos, que ya los ha crucificado. Pero podría ser que sea cierto, que sí sea responsable, pero hasta que no se haga una sentencia, ellos tienen todos los derechos fundamentales y sobre todo tienen el derecho de libertad porque están libres. Claro. ¿Entiendes? O sea, ya es el mejor derecho, es el derecho principal de repente después del de la vida, en el cual ellos deberían estar agradecidos hoy en día de que van a salir una investigación en libertad, ¿no? Ajá. Y ahorita justo se me ocurrió sobre eso. ¿Es factible en este caso una prisión preventiva? ¿O no ves que sea? Si hubiera sido acá, o sea, si hubiera ocurrido todos los hechos de acá, ya la fiscalía hubiera estado solicitando una prisión preventiva para los tres. Pero allá, ¿Cuál es la diferencia de que lo haga a cabo allá? lo que pasa es que los hechos ocurrieron allá. Sí. Entonces, quien tienen que investigar son las autoridades de allá. Entonces, si el código procesal uruguayo plantea que van a llevar la investigación ellos y no la Argentina, y pide de que ellos deberían estar detenidos previamente por A, B, C motivos, entonces debería hacerlo expresivo por intermedio ya consular hacia nosotros, ¿no? Cosa que es un poco bastante complicada, porque o sea, ya pasó el tema de la flagrancia. Claro. Entonces, pero podían plantear cualquier cosa a las autoridades en realidad. Claro, todo depende de sus... Sí, ahora, como te digo, si hubiera ocurrido eso acá, estaríamos hablando de repente de una prisión preventiva para los tres. Ya hubiera sido distinto. Claro, totalmente. Si los hechos ocurrían acá, pero estamos hablando de que ocurrió allá y que la muchacha denunció en Argentina. Entonces ya estamos viendo que la competencia, en realidad debería investigarse en Uruguay. Claro. Pero por un tema de respeto de repente a ella como mujer y como víctima, y con los pactos que debe tener Uruguay con Argentina, es muy probable de que le ceda la investigación o conjuntamente hagan la investigación Argentina con Uruguay. Claro, porque estaban hablando en los medios bastante de que van a tener que ir a declarar ellos a Uruguay. Bueno, todo es virtual, ¿no? Claro, pero hablaban de presencialidad en los medios, te hablo. Podría ser. Por eso depende de la autoridad, porque la autoridad de repente dice yo quiero que venga presencial. Ajá. Y ya los abogados ya tendrán que decir no por razón A o B, C, que sea virtual, ¿no? Claro.
Entonces ya es una situación en la cual se tiene que ver durante la investigación. Ya, para ir cerrando, no sé si viste también que a raíz de esto, varios hinchas de Alianza se metieron al estadio. No se ha aclarado bien qué pasó, pero se dice que agredieron a Pablo Guerrero, al hijo de Franco Navarro, a varios al Víncula, ¿no? Y creo un par de jugadores más. Ajá, Ramos. Sí. Existen delitos específicos cuando, como en este caso, cuando grupos de personas actúan por cuenta propia como una forma claro, se llama coloquialmente justicia por mano. Mira, lo que hay acá es vandalismo. Y el vandalismo está penado, está sancionado. No sé si las autoridades habrán detenido a alguien a consecuencia de ello. Si no han detenido a nadie, tendrían que investigar, en el cual tendría que ir a declarar Pablo Guerrero, Franco Navarro, Advíncula, Ramos, y identificar quién de las personas fue la que los ha agredido, porque también creo que hubo robo, le robaron sus zapatillas, no sé qué. Entonces ya te das cuenta que hay un tema que va más allá de lo normal. Entonces las autoridades tienen que, o de oficio, iniciar, la Fiscalía de oficio puede iniciar una investigación y los va a citar a ellos, y según las cámaras de televisión, porque hay personas que han ido, o sea, que se han visualizado quienes han entrado, tienen que ser identificados. Claro. Bueno, entonces Alianza va a estar metido en temas legales de una u otra forma. Empezaron el año, lamentablemente para ellos, estaban bien ocupados tratando de ver cómo tratar de cambiar todos los años anteriores por no campeonar. Y bueno, les ha caído esto, que una de dos, ¿no? O les crea problemas a futuro, o les da más fuerza como para poder enfrentar el campeonato, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos por este episodio de hoy. Esto fue Simulable Legal. Nos vemos. Bye.